un archivo. Entonces, por ahora vayan abriendo un archivo Excel en blanco y los que no tienen, pues un cuaderno. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es análisis de regresión. Esta técnica básicamente ¿en qué consiste? En predecir una variable en función de otra o en función de varias variables. Por lo general, siempre va a haber una variable dependiente. Como su nombre lo indica, depende de otras variables que se llaman variables independientes. Si pensamos en el eje XY, a esa variable dependiente se le va a llamar siempre X, ¿cierto? Entonces, X va a ser la variable independiente. Y la variable que queremos predecir se va a llamar Y, que es la variable dependiente. En el mundo de las finanzas, en la economía, en el comercial, es de gran utilidad porque yo puedo, por ejemplo, proyectar las ventas simplemente en función del tiempo, ¿cierto? Unos periodos de tiempo. Por ejemplo, si tengo las ventas de varios años y las ventas anualizadas, puedo mirar cómo ha sido el comportamiento de esas ventas a través del tiempo y puedo proyectar o predecir esas ventas para años futuros. Entonces, lo que se llama extrapolar, ¿cierto? O sea, salirme de los años que yo tengo y proyectar el año siguiente. O mirar dentro de ese rango de valores cuál sería el valor más ajustado. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un conjunto de datos es hacer un diagrama de dispersión. Después de que el diagrama de dispersión tenemos el eje X, el eje Y entonces miramos cuál es el comportamiento o cómo se relacionan esas dos variables. Yo voy a seguir con el ejemplo de la malteada, ¿sí? Entonces yo seleccioné una muestra de ese focus group, de esa encuesta que hicieron. Entonces, no sé si yo copio ahí en publicaciones en la plataforma estos dos valores y ustedes los pueden tomar, los pueden copiar o simplemente los copian de acá, como quieran. Entonces, yo voy a tener una variable independiente que se llama edad y quiero predecir o proyectar el peso en kilos en función de esa variable independiente. ¿Sí? Entonces, tenemos esos dos datos. No sé, se las voy a copiar de todas maneras ahí en publicaciones, a ver si lo pueden coger. Sí, profe, mejor. Vamos a ver si aquí lo pueden coger. Sí, ahí se los pasé. Cuando ya lo tengan me dicen. Para los que no tienen Excel, entonces les toca hacer un diagrama a mano alzada, ¿cierto? Donde en el eje X van a tener la edad y en el eje Y van a tener el peso. Haga de cuenta que tienen un plano cartesiano, ¿sí? ¿Se lo publicó en...?
Sí, lo puse ahí en publicaciones. Pues puse los datos. No sé si pueden sombrean eso y hacen una copia, control C y se lo llevan para un archivo Excel, control V. Profe, un paréntesis. Sí, Lo que pasa es que no vi el archivito de la clase pasada, pues entonces no sé si de pronto usted ya lo pega con esto, que para nosotros estudiar para el parcial. siquiera me acordaste. Sí, entonces, pero yo creo que yo sí lo pegué, ¿no? Bueno, yo Ay, ahorita me profe, yo fijo. no lo veo. Quedó más actualizado desde el 16 de septiembre. Antes no lo copié ahorita me recuerdan cuando terminemos la clase para pegarlo. Pues yo no he Bueno, señora. encontrado eso, ¿dónde lo puso? Hay que los copiar en el chat. Sí, en No, ella no lo ha montado publicaciones. porque yo lo busqué en el chat, en la carpeta de clases, en las notas que ella ha No, montado y ella ya no lo ha hablo después montado todavía. de lo de ahora, ya hablo después de lo de hoy. No, el de hoy, ahí en publicaciones pegué los datos. No, yo también lo copié ahí en el chat, para que lo copien y peguen. Ok, gracias. Ahí está también. Ok, bueno. ¿Estamos listos? Me dicen cuándo están listos. ¿Listos? ¿Listo, profe? Bueno, listo. Bueno, entonces lo primero que van a hacer es hacer un diagrama, ¿cierto? Van a insertar una gráfica, una gráfica de dispersión. Entonces, por insertar, sombrean los dos y le dan insertar. Ve, aquí se tilda, yo no sé por qué ya me ha pasado varias veces. Vamos a ver si aquí voy a tener que yo copio estos datos. Un archivo nuevo y los pego. No sé por qué cuando uno edita un archivo se le tilda. Pues se le tilda, es que se le queda como a uno como pegado. Bueno, esos son mis datos. Entonces ustedes van a insertar. ¿Y cuál cogemos? ¿De los punticos, de las líneas? Sí, los punticos, pueden ser los A ver. punticos. Pero entonces le arreglan los ejes, ¿cierto? O sea, recuerden que el eje X es la edad y el eje Y es el peso.
Entonces yo le voy a decir que no empiece en 0. Que empiece, por ejemplo, en una edad de 20. ¿Sí? Que empiece en una edad de 20 y que me incremente de qué. Por ejemplo, que me incremente de 5 en 5. Puede ser que me incremente de 5 en 5. Y lo mismo para el peso. Que no me empiece en un peso de 0, que me empiece en un peso, por ejemplo, de 40 más o menos, 40 kilos. Que se vaya hasta 80, está bien. Y que puede ser de 5 en 5, sí, está bien, de 5 en 5. Entonces les debe quedar un diagrama de dispersión más o menos así. ¿Sí? Le cambio el título. Pongámosle edad versus peso. Cierren, apaguen los micrófonos, por favor. Bueno, entonces, digamos, cuando yo tengo un conjunto de datos, lo primero que tengo que mirar es si tienen alguna relación, ¿cierto? En este caso, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Se relacionan? ¿Van creciendo en el tiempo? A medida que aumenta la edad, pues aumenta el peso, o es al contrario, va aumentando la edad y va disminuyendo el peso. ¿Qué pueden decir de este gráfico? A medida que el peso, que la edad crece, el peso también aumenta. Bueno, entonces cuando uno comienza a hacer digamos, como un análisis de esto y comienza a mirar cómo se relacionan las variables, uno se puede encontrar varios casos. Este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, sí se relaciona, ¿cierto? La edad y el peso. Uno lo que va mirando es que a medida que las personas van aumentando esa edad, de alguna manera también van aumentando el peso en kilos. O sea, aquí hay una relación, digamos, positiva, pero también se pueden encontrar donde la relación es inversamente proporcional, ¿cierto? Puede que la variable X vaya aumentando y la variable Y disminuya. Es otro caso que se puede presentar, o que no tengan relación ninguna. Para uno determinar qué tan bueno o qué tan malo es el ajuste, más adelante vamos a ver un índice que se llama el coeficiente de correlación de Pearson, que él le dice como cuál es el grado de asociación entre esas dos variables. En este caso solamente tenemos dos variables, pero podríamos tener más variables, ¿cierto? O sea, podríamos proyectar el peso en función de la edad, digamos, de su estrato social, del ingreso mensual, o sea, meterle más variables que puedan afectar la variable peso. Por ahora, vamos a ver solamente la relación entre dos variables, ¿cierto? Que es un modelo de regresión lineal simple, así se llama. Bueno, entonces, una vez que miramos la relación, hay una metodología que se llama el método de mínimos cuadrados. Método de mínimos cuadrados. Con el método de mínimos cuadrados, ¿qué es lo que se obtiene? Una recta lineal, una recta de regresión lineal, que va a tener un intercepto, una pendiente. Esa pendiente multiplicada por esa variable X de interés, y con base en esa función vamos a poder proyectar la variable Y. Entonces, la forma general del modelo es Y igual
voy a ponerlo con mayúscula, el intercepto más la pendiente por esa variable X, más, aquí tenemos un término de error. Les voy explicando como paso a paso. Resulta que ese término de error, ¿qué es? El término de error son todas aquellas otras variables que no contemplamos en el modelo y que pueden afectar el peso, ¿cierto? Un peso en kilos, como en el ejemplo, pues puede estar afectado por muchas otras variables. Puede ser un problema de enfermedad, puede ser un problema cultural, puede ser sus ingresos. O sea, hay otra cantidad de factores y variables que nosotros no podemos medir y que se manifiestan, digamos, con esta variable E, ¿cierto? El método de mínimos cuadrados tiene dos características importantes. La primera es que cuando ya proyectemos, ahorita cuando ya calculemos el intercepto y la pendiente, entonces nos va a dar una recta, ¿cierto? Una recta de regresión, como nosotros llamamos un Y estimado, ¿cierto? Y las diferencias, la suma de sus diferencias nos debe dar igual a 0. Eso es una de las características de los mínimos cuadrados. Y la otra característica fundamental es que al hallarlo, la suma al cuadrado de las desviaciones o de las diferencias de esa variable Y con respecto a ese Y estimado es un mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier otro método que utilicemos, siempre esas desviaciones al cuadrado que nos van a servir más adelante para estimar la desviación, ¿cierto? La desviación o la varianza por este método es un mínimo, se hace mínimo. Bueno, entonces hasta aquí, pues, hemos contextualizado un poquito. Yo voy a insertar por acá unas columnitas porque las vamos a utilizar. Voy a insertar varias para que este gráfico me quede por acá. Bueno, entonces lo primero que vamos a hallar es, vamos a hallar un modelo que se llama, lo voy a escribir con letricas para que me entiendan, de estimado, ¿sí? Lo van a encontrar, vamos a ver que por acá lo tengo en las fórmulas. Véalo acá. Y estimado o Y gorrito, ¿sí? Aquí va a ser igual a esto, a un intercepto, ¿cierto? Que lo vamos a llamar A, más una pendiente, que la vamos a llamar B. Entonces vamos a hallar este modelo. Vamos a calcular el intercepto. Hallemos primero la pendiente, porque el intercepto está en función de la pendiente. La pendiente la vamos a llamar B. Más adelante yo les enseño otras fórmulas que tiene el Excel, pero a mí lo que me interesa es primero que ustedes contextualicen de dónde salen las cosas. Bueno, la pendiente, voy a dictar paso a paso, es la sumatoria, suma, ¿sí? De las X por la Y, menos N, que es el número de datos, que está multiplicando por X media por Y media. Todo eso lo vamos, es la suma de X por Y. Aquí voy a abrir un paréntesis. Aquí lo voy a cerrar.
Y todo eso lo vamos a dividir dividido. Vuelvo y abro un paréntesis. La suma de las x elevadas al cuadrado menos, Profe, hola, qué N. pena. Ahí donde va N, esos son comillas. Eso es un asterisco, o eso es Ay, un por. qué pena, profe, es que no lo veía bien. Gracias. Le aumento un poquito el tamaño. Bueno, yo le aumento un poquito el tamaño. Ay, muchas gracias. Pensé que era un... No, No. menos la suma de x media, y esa x media elevado al cuadrado. Cierro ese paréntesis. Esa suma es solamente de las x. ¿Sí? O sea, se lo estoy escribiendo a lo coquito. En un lenguaje que nosotros entendamos. Entonces, ¿qué me van a hacer? Donde tenemos los datos, ¿cierto? Me van a hacer una columna que multiplique a x por y. Otra columna que haga las x al cuadrado. O sea, vamos a insertar dos columnitas. La voy a poner acá xy, pero ustedes la van a hacer solitos. Y x al cuadrado. Bueno, aquí aquí voy a poner totales, que me van a hacer las sumas de las x y las sumas de las y. Voy a sombrear esto. Y por aquí voy a calcular unos promedios. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la x media y la y media, ¿cierto? Que está por acá en la fórmula. De manos a la obra. Me van a calcular x por y. Recuerde que esta es la x, esta es la y. Luego me elevan la x al cuadrado. La primera medida. Al final me lo suman. Voy a dejar esto quietico para que voy a vista y movilizar. Me sacan los totales de la edad o de x, los totales de y, los totales de x por y y los totales de x a la 2. Me calculan los promedios para la variable x, para la variable y. N es el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Recuerda que podemos aquí contar. Tenemos 17. Por aquí voy a poner N, 17. Yo espero que ustedes hagan esos cálculos. Listo, son las 8:31. Les doy 10 minuticos. 8:35, 8:40. Les voy a dar 10 minuticos para que hagan esos cálculos.
La sumatoria, profe. Sí. Me medio ya. Bueno, entonces vaya calculando la pendiente. Pero, profe, yo lo hice con la calculadora. ¿No tienes archivo Excel? Sí, sino que también aprendí en la calculadora, entonces lo saco Ah, de una vez todo, la pendiente y todo. sí, o sea, la calculadora, el Excel. Sí. Aquí hay un módulo, un complemento que se llama, espérate a ver si lo tengo por acá, datos. Hay un módulo que se llama análisis de datos, lo vamos a ver más adelantico. Y ese le saca a uno absolutamente todo, pero, como se dice, como Jack, el destripador, por partes, ¿cierto? Por partes. Si ya tienen X por Y, X a la 2, los que estén más avanzaditos van calculando la pendiente. Una anotación. Si nosotros en el gráfico, ¿cierto? Vemos que tienen una relación lineal y que es ascendente, esa pendiente nos tiene que dar positiva. No es lógico que nosotros en el gráfico de dispersión veamos una relación positiva ascendente y que la pendiente nos dé negativa. No puede ser. Para que tengan eso en cuenta. Bueno, cuando si ya lo calcularon, me dicen. Les voy dando la fórmula del intercepto. La A es Y media menos esa pendiente que la vamos a llamar B por X media, por X media. R, que es el módulo 3, R, que es el módulo 3, que es 0.9905. Entonces, lo elevo al cuadrado. ¿Qué es eso? Con ello tengo determinación. Bien, ven que Por favor, apaguen los micrófonos. Bueno. Ya hicieron esta, entonces vámonos con esta. X por Y, simplemente le doy un doble clic acá, ¿cierto? Y él simplemente me copia. No tengo que desgastar como mucho. No sé hasta dónde me la copió. Acá. Bueno, 46.000, algo así. queremos saber. 46.405, ¿sí? Eso me da la calculadora, eso. Puedo copiar esta fórmula también acá y la puedo copiar acá, ¿cierto? Para calcular los totales. Vamos X al cuadrado. Poquito 2. Profe, me saca una duda aquí en la calculadora. Aquí Sí. cuál viene siendo el intercepto, A o B. ¿Cómo? En la calculadora cuál viene siendo la pendiente, el A o la B. La B es la sí. pendiente y la A es el intercepto. Intercepto, eso. Pero tiene que fijarse bien, ¿cierto? Porque Sí. algunas le llaman B sub 0, otros le llaman B sub 1. ¿Sí? Entonces, para que no le voy a decir que me separe con punto decimal y para que lo leamos mejor. Todos debemos de tener esto.
La suma de las edades, 684. La suma de los pesos, 1136. El producto de X por Y, que lo llamamos suma de XY, 46.405. Las X al cuadrado, 28.864. ¿Sí? Lo llamamos suma de las X al cuadrado. Vamos a calcular los promedios. Recuerden que el promedio, ¿qué es? Es la suma de todas, ¿cierto? De todas esas observaciones sobre el total de datos o el tamaño de la muestra. Entonces, yo le digo esta, dividido 17 y anclo el 17, porque voy a... Entonces aquí me da, esto tendrá punto decimal, sí. Trajemos con 2 decimales. 40.24 y el peso 66.82. No tengo que calcular más promedios por ahora. Entonces ya simplemente me voy a reemplazar cálculos de la pendiente. Ojo con los paréntesis. Abro paréntesis. Suma de XY, que es este valor, menos N, que es 17, por X media, que es este, por Y media, que es esta. Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, suma de las X al cuadrado, 28.864, menos N, que vale 17, por la media al cuadrado. ¿Pero es la media de qué? La media de X. Ahorita corrijo. La media de X, que es esta. Gorrito, 2. Cierro paréntesis. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto 52 les dio? Profe, ¿qué sacó ahí, profe? Calculé la pendiente. Vamos a ver. Sí, profe, da 0.51920, la próxima de 52 la calculadora. Ok. ¿Qué fue lo que calculé? Suma de XY, 46.405, menos N, que es el tamaño de la muestra, 17. Son 17 clientes. Por promedio de X, 40.24. Por promedio de Y, 66.82. Ese es el numerador. Miremos el denominador. Suma de las X al cuadrado, 28.864. Menos tamaño de muestra, 17. Por la X media, que es 40.24, y eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Todo esto te da el punto 52. El Excel tiene una fórmula que se llama, si no estoy mal, pendiente. Entonces, mire los argumentos que él me pide. Pendiente me dice, conocido Y, conocido X. ¿Qué me está queriendo decir con eso? Que simplemente le sombré cuáles son los datos para Y y cuáles son los datos para X. Mire que aquí me entrega el resultado. Punto 51.949. Son los mismos resultados. Aquí se los voy a poner por fórmula. Y aquí por función. ¿Por qué es importante que desarrollen la fórmula? Porque puede que en un examen
¿cierto? Les diga, vea, demostrar que esta fórmula es igual a otra. Pues puede que les pongan eso. Entonces, que ustedes sepan desarrollar una sumatoria, que sepan calcular un promedio, ¿cierto? Que sepan hacer una división bien hecha. Pregunta Profe, yo ¿cuál eso. es N media? ¿N media cuál es? ¿Cómo? N media, la que está abajo, N media al cuadrado. N por X media. O sea, la media de X al cuadrado. Lo que se la escribo así, con letricas, para que cuando vayan a calcular sepan de dónde salen las cosas. ¿Cierto? Este 4024, ponerle un comentario. X media. Y este, si tenemos otro comentario, Y media. ¿Sí? Ya. Profe, ¿N media cuál es? ¿Cuál es N? No existe una variable que llama N media, no. Existe un resultado o un estadístico que se llama X media, donde dice promedios. X media, ¿cuánto nos dio? 40-24. No, profe, leí fue malo. Ok, no, pero es válido, está bien. No problema. Profe, usted puede subir un poco más para ver los datos, porque en los que usted mandó hay 16 y usted dice que hay 17, entonces a mí no me está dando los mismos totales. A ver, Exacto, a mí tampoco. Ah, yo tengo 17 datos. Mire, A mí no me está dando 684, Usted sino me dio 649. 649, a mí también. A mí también. A mí también me da 649. pero ¿por qué? Es que cogimos los datos que puso el compañero ahí y será que por eso. Pero no importa, si lo tienen bien por formulado, él recalcula. O sea, que revisen los datos. Voy a recoger un poquito para que revisen bien los datos. Sí, Por favor, profe. aquí ya los ven todos junticos. Ustedes revisen bien. Es que me parece que tengo 16 datos, profe. Vean, yo les valido eso para que no peleemos. Igual contar, recuerde que tenemos una fórmula mágica que se llama contar, ¿cierto? Entonces yo voy a contar los datos numéricos de la edad, por ejemplo. ¿Cierto? De la edad, yo tengo 17 datos. Que revisen ustedes. Revisen, les debe faltar un datico por ahí. Creo que me muestra la fórmula en la pendiente. El número 36 y 70. Le muestro la fórmula de la pendiente. Dale acá. Sí, señora. En unos libros puede que la vean diferente. Puede que en un libro le muestre n suma de x menos sumatoria de los x sub y por la sumatoria de los y sub y. Todo esto sobre suma de x sub y, o sea, van a encontrar una, dos o tres fórmulas, pero en última instancia todas son iguales. Qué pena. ¿Vuelves a mostrar los números, por? Bueno, vuelvo y muestro los números. Este es el primer dato. 1, 2. ¿Sí? Lo voy a rellenar. Hay 17 datos. Es que lo que pasa, el compañero que pegó los datos, que nada más tenía 16. Entonces ¿será que le faltó el número ahí, último? 36. ¿Cómo? En la tabla X le falta el 36, sí.
pero yo le coloco el 36, me da 685. Muchachos, hay que, o sea, tómenle pantallazo y comparen, porque como él seguramente se corrieron algunos datos, entonces digamos, hay un valor de dado con un peso que no es, a mí me tocó hacer así. Vea, les voy a dictar los valores para la edad. ¿Listo? Para que comparen. No, Voy a profesor, empezar. solamente es agregar 36 en la X y 70 en la Y, y ya con eso se arregla. Yo ya lo Pero hice y me venga, dio lo mismo que usted le dio. validemos en un momentico. 25, 28, 30, 32, 35, 35. Sí, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55. Y para la Y, 55, 60, 67, 58, 65, 64, 72, 65, 63, 72, 62, 70, 70, 74, 71, 73, 75. ¿No quiere? ¿Ah? Está todavía tibio. ¿Listos? Bueno, a todos los tiene que dar igual. Sí, en el peso faltaba una unidad de 70 kilogramos. Ah, bueno, listo. Bueno. Muchachos, las interpretaciones son importantísimas y eso les puede salir en un examen, ¿cierto? De falso verdadero o escogencia múltiple. Porque, Profe, hola, discúlpeme, le pregunto, ¿cómo es que puedo hallar X media y Y media? mira, primero tener claridad cómo la fórmula la voy a pegar por acá, ¿sí? X media o X barra es la suma de las X, ¿cierto? Todo eso sobre qué? El número de datos. ¿Qué es Y media? La suma de los Y. Todo eso sobre N. Aquí se los estoy escribiendo a lo poquito, pero los libros, los artículos, todo lo que lean es sumatoria, ¿cierto? Sumatoria de igual 1 hasta N, de los X sub I sobre N. Y media, sumatoria, desde igual 1 hasta N los Y sub I sobre N, sino que se los escribo así para que entendamos que es que tenemos que sumar, ¿cierto? Todas las X, tenemos que sumar todas las Y. Una vez que tengamos la suma, si lo dividimos por N, ¿qué es N? Número de clientes para el ejercicio, tamaño de la muestra, número total de observaciones. Estamos. Promedios. Listo, profe. Muchas gracias. Promedios es lo mismo que medias. Promedio aritmético, media aritmética. ¿Sí? Para que se vayan acostumbrando a ese lenguaje. Promedio aritmético, media aritmética, la media, ya saben de qué les están hablando. Bueno, a todos les debió haber dado punto 52. Entonces estamos hablando que es muy importante las interpretaciones. ¿Qué significa una pendiente? La pendiente indica cuánto aumenta la variable Y por cada aumento en la unidad de la variable X. O sea,
que por cada 0.5 de aumento en la edad, no, por cada unidad o por cada año en la edad, el peso va a aumentar en 0.52. Por cada año que aumente la edad, el peso se va a incrementar en 0.5. Hasta ahí estamos. ¿Listo? Voy a poner por cada aumento en la edad de 0.5, perdón, por cada aumento de un año en la edad, la variable peso se incrementa en 0.5. Profe, tengo una pregunta. Sí. Digamos, en el parcial, yo puedo hacer toda esta operación en la calculadora, o hay que hacerlo paso a paso. Niño, acuérdate que usted está en la virtualidad. No me haga esas preguntas que quedan grabadas. No, porque ya más que todo sería interpretación de la respuesta, ya. Por eso, pero Pero todo profe, también hay que tener en cuenta que de pronto uno no tiene el programa para realizarlo, mientras que yo les digo están una cosa. Recuerden que el parcial hay una parte que es escogencia múltiple, otra parte que es falso y verdadero, y otras que es tipo ensayo. Y en el tipo ensayo, ustedes tienen que mostrar el procedimiento, de dónde salen las cosas. O sea, no pueden poner un dato frío. ¿Qué es un dato frío? Por ejemplo, si les ponen a calcular la pendiente, no pueden colocar .52, porque eso me dio la calculadora, no. Tienen Esa era que... la pregunta mía. Sí, que hacer por la fórmula. Sí, claro, porque te van a preguntar el proceso, ¿cierto? De dónde salieron las cosas. ¿Estamos? Bueno. Listo, profe. ¿Ya calcularon el intercepto? ¿Cuánto les da? Profe. Hola. Respecto al examen, entonces las de escogencia múltiple tampoco habría que justificarlas o... No. Esas sí no se justifican. No se Es justifican, que igual también, pero... pues sí, igual también hay que hacerlas, porque entonces claro, no vamos a ver cuál es... Exacto. Pero ahí no tenés que poner el procedimiento, sino que usted para saber, para poder escoger, ¿cierto?, cuál es la respuesta correcta, pues tenés que hacer unos cálculos. O si te preguntan, digamos, conceptualización o teoría, tenés que tener en cuenta claridad, ¿cierto?, contextualización del tema que estamos viendo. Sí, es cierto. Ok. Si les preguntan, es que el intercepto es la variación en Y con respecto al incremento de la X. Eso es falso. Entonces, por eso es tan importante que tengan en cuenta las interpretaciones. Bueno, ¿quién calculó el Yo le intercepto? pregunto, una última preguntita. Sí, para poder avanzar. Sí, ¿el examen usted lo elabora o eso es aleatorio como estaban diciendo por ahí? Entre todos los profesores, les digo pues, y yo ahí me meto, entre todos los profesores de ciencias básicas, vamos a hacer este examen. Todos tuvimos que ver. Entre todos creamos la base de datos. Ay, es que resultan unas preguntas todas raras. No, yo pienso que uno tiene que tener claridad cuando pregunta. Yo, pues, por lo menos por parte mía, yo nunca pregunto lo que no enseño.
Yo siempre pregunto lo que enseño. No Sí, creo que profe, pero haya... usted pregunta lo que enseña, pero si otra profesora enseña otra cosa y le No, sale a uno que... no, porque todos tenemos que... Pues sí, porque el No, profe explica, bueno, con los conectores, que bueno, si es con I, entonces ya uno no sabe qué fórmula aplicar. Eso ya depende como el profesor como pregunte. pero el tema en general es el mismo. Pues, o sea, teorema de Bayes es aquí en Zimbabue. Pues, una probabilidad es aquí en la China, igual. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Son preguntas muy, muy generales que deben aplicar a cualquiera. Eso se los garantizo. Bueno, Pero sigamos. falta 45.9 el intercepto. No. Nos pone 46. Miremos, ¿cierto? La Y media es 66,82 menos la pendiente, cualquiera de las dos, por X media. 46. Sí, 46. ¿Y esos 46 son qué? El intercepto. ¿Dónde se cruzan? ¿Son qué? Años, A la edad con el peso. pesos. La edad con el peso. Miren lo que significa el intercepto. Se llama también la ordenada en el origen. Nos indica cuánto es Y cuando X es igual a 0. O sea, ¿cuál sería el peso base? En los clientes, ¿cierto? Como para empezar a, digamos, como hacer un análisis en el ejercicio que tenemos. ¿Cuánto sería el peso base? Esto está dado en kilos, Vuelvo y les digo. Nos indica cuánto es la variable Y, o sea, el peso, cuando X es igual a 0. Para esos clientes que estamos trabajando, o sea, el peso base o el punto de equilibrio, digámoslo así, voy a aproximar, sería de 46 kilos si no tuviéramos la información de la edad. Arrancaríamos con un peso de ¿qué? De 46 kilos para un cliente, para el ejercicio que estamos haciendo. Pero entonces, ¿cómo me queda este ya estimado? Ese C ya estimado, ¿cómo me quedaría? Y ya simplemente reemplazo los valores. Estimado es igual a ¿qué? El intercepto. ¿Cuánto me da el intercepto? 46. Voy a poner tal cual como medio para que después no van a enredar. 45,9 más la pendiente, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio la pendiente? 0.52 por la variable X. Esta es nuestra recta de regresión. Aquí me falta una cosita. Bueno, resulta que vamos a hacer otra columnita. Y la vamos a llamar de estimado. ¿Sí? O sea, lo que nos acabó de dar, esta, la vamos a llevar por acá. Y simplemente lo voy a formular. Más, cojo el intercepto. Lo anclo, F4. Más la pendiente. Lo anclo por la variable ¿qué? Por la variable X, por la edad.
¿Sí? Simplemente aquí yo estoy reemplazando el intercepto más la pendiente por esa variable X. Entonces ahí ya vamos a obtener lo Y estimado. ¿Por qué? Porque yo ahorita les voy a decir que me demuestren por mínimos cuadrados que el error es igual a 0. Que yo se los expliqué al principio, que es una de las características del método de mínimos cuadrados. Que la sumatoria o la diferencia de esa suma de la Y menos la Y estimada me debe dar 0. Si a mí no me da 0 es porque lo tengo malo. Entonces, ¿entienden de dónde salió esto? De coger el intercepto, ¿cierto? La pendiente y multiplicarla por la variable X. Hago la primera y la otra, simplemente le doy doble clic. ¿Sí? ¿Por qué anclo? Para que no se me muevan. ¿Dónde me la llevo hasta acá? Aquí no va a sumar nada. Listo. Preguntas acá. Miremos. Los datos observados para el peso. Para una edad de 25 tenía un peso de 55. ¿Cierto? Y aquí me está diciendo, por esta metodología, que para una edad de 25, el peso me da 59. Acá, para una edad de 28 teníamos un peso observado de 60. Y aquí ya vamos a estimar el mismo peso, nos dio 60. En una nos van a dar por encima, en otra nos van a dar por debajo, y otras van a estar iguales. Al final, cuando nosotros hagamos las diferencias entre Y estimado, todo ese merengado nos debe dar 0, esa suma. Por ejemplo, para una edad de 44, el peso observado es 62, pero el estimado es 69. ¿Cierto? Entonces él trata, digamos, como de ajustar. La última, para una edad de 55, el peso observado es 75 y el peso estimado es de 74. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Si yo tengo una edad de 43 años, ¿cuál sería la proyección o la estimación para el peso? ¿Cuál sería? 67. Utilicen la formulita. Mire que yo acá no tengo una edad de 43. No la tengo. Pero para eso es buena esta formulita. Porque yo ya con eso puedo interpolar o puedo extrapolar. ¿Cierto? Yo les estoy diciendo cuál será el valor del peso para una edad de 43 años. Profe, 68. 69, tal vez. Lo miremos sin adivinar. ¿Cierto, Pau? Tenemos esto. Que me dicen que la edad es de cuánto? 43, ¿cierto? ¿Cuál es el Y estimado? Reemplacemos. 45,9 más esta por 43.
¿Sí? Le dice, bueno, no, esto es más. Por favor, cierren los micrófonos. Tienen que responder, para una edad de 43 años, el peso estimado es de 68. Para eso me sirve esa recta de regresión, para proyectar. Igual, si yo les pregunto, para una edad de 60 años, ¿cuál es el peso estimado? Lo mismo. Edad de 60. Realmente, el intercepto más la pendiente por esta variable. Y si a mí si me dan lo contrario, si me dicen que si el peso es de 75, ¿cuál es el valor estimado para la edad? ¿Cómo lo haría? Ahí les dejo la inquietud. Me dicen, tengo un peso de... Hace igual, pero al revés no. Ah, por eso, pues entonces la despejan, ¿cierto? No las voy a hacer. Me dice, vean, tengo un peso de 75 kilos. ¿Cuál es la edad estimada para que lo hagan? Bueno, hasta aquí estamos claros. Entonces vamos a demostrar que el error es una de las propiedades de la diferencia de los y sub i de y menos y estimado eso les debe dar igual a 0, que es el término de error. Recuerda que lo dijimos como al principio, que hay unas variables, unos factores que nosotros no podemos controlar. Simplemente hagámoslo. Este peso observado menos este peso estimado. Una nos pueden dar positiva, otra nos pueden dar negativa. Lo que yo les digo, al final, el merengado de positivo, negativos iguales a 0, ¿se tiene que dar igual a qué? Se tiene que dar igual a 0, 0 pollito rayado. ¿Sí? Mire, 0, que es una de las propiedades. Otra propiedad, la voy a dejar por acá indicada. El error al cuadrado. Voy a insertar y menos y estimado como propiedad es un mínimo. Más adelante yo les digo para qué lo vamos a utilizar. Entonces simplemente es coger esta variable y elevarla al cuadrado. ¿Sí? La puedo copiar. Eso sí no me va a dar 0.
202.02. ¿Preguntas hasta acá? Les voy a poner un ejercicio sencillito. Profe, Hola. en la última columnita siempre hay que elevar al cuadrado para quitar los negativos. Sí, claro. La primera propiedad es que esta suma, la suma de los observados menos los estimados, se tiene que dar 0. Es una de las características de los mínimos cuadrados. Y la otra característica que más adelantica la vamos a utilizar para calcular la varianza y la desviación estándar es que la suma de las diferencias entre lo observado y lo calculado al cuadrado es un mínimo. Era lo que yo les explicaba, o sea, cualquier otro método que hagamos para calcular la varianza, este es el mejor, porque esas variaciones o esas dispersiones son más pequeñas utilizando este método que cualquier otro. Y ahí no puede haber ningún negativo en esa última. Ah, no, imposible, porque mira que cada una de las diferencias está elevada al cuadrado. Por ejemplo, aquí nos dio -2, lo elevamos al cuadrado, me da 4. Bueno, profe, gracias. Sí. Yo voy a insertarle dos decimalcitos, ¿cierto? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Vamos a buscar un ejercicio facilito. Profesor, vuelva a mostrar la última tabla, aparece en cualquier número. Póngase, yo qué sé, en el 20.66. Yo miro una cosa. Ah, listo, ya vi que tenía mal. Listo, bueno. Se va a montar ese archivo a la plataforma. Sí. Vean, les voy a dictar este ejercicio. Bueno, miren. Les voy a leer el enunciado. Simplemente escuchen. Pero sí van a copiar los datos. Les dicen. Se aplicó a 7 estudiantes ligeramente discapacitados un programa de capacitación en habilidades sociales para determinar si mejoraban con él sus mediciones previas y posteriores así, como sus evaluaciones de conducta. Para realizar el estudio, se dan en la tabla siguiente las puntuaciones que obtuvieron los estudiantes antes y después de la prueba, que les voy a dictar. Entonces, tenemos una variable que se llama antes de la prueba. Les dicto los valores por columna. Entonces, el estudiante 1 sacó antes de la prueba 101. El estudiante 2, 89. El estudiante 3, 112. El estudiante 4, 105. El estudiante 5, 90. El estudiante 6, 91. El estudiante 7, 89. Bueno, y otra columna que se llama después de la prueba. El estudiante 1, 113. El estudiante 2, 89. El estudiante 3, 121. El estudiante 4, 99. El estudiante 5, 104.
el estudiante 6, 94. Y el estudiante 7, 99. Entonces, primera pregunta. Realice el gráfico de dispersión. La otra me la voy a inventar yo. Estime la recta de regresión para proyectar o estimar las puntuaciones después de la prueba. Profe, ¿es cierto que este archivo también lo vas a montar? Sí, claro. Ay, profe, qué pena, es que acá por donde yo veo, cuando llueve se va mucho el internet, entonces te estoy escuchando así cortada. Ah, bueno. La tercera pregunta. ¿Me repiten, por favor, cuál fue la anterior? Estime la Estime recta la de recta. regresión para proyectar o estimar las puntuaciones después de la prueba. Muy bien. Y la tercera, para una puntuación de 110 antes de la prueba, ¿cuál es el valor estimado después de la prueba? Y la última, demuestre que la suma del error es igual a 0. Listo. Les doy 15 minutos. 20, 25, 30, las y 35. Listo, profe, antes de empezar, ¿usted me puede mostrar, por favor, la fórmula de la pendiente? Yo miro una cosa que me enredé un poco con eso antes. Vea, la pendiente es suma de XY, que en los libros las vas a encontrar. Sumatoria, símbolo de sumatoria, desde igual 1 hasta n, de x sub i por y sub i. ¿Sí? Menos el tamaño de muestra n por x media o x barra por y media o y barra. Todo eso, ¿cierto? Entre paréntesis, dividido por la suma de las x al cuadrado. O sea, cada valor de x lo elevas al cuadrado y lo vas sumando. ¿Cómo lo vas a encontrar en el libro? Sumatoria desde igual 1 hasta n de los x sub i al cuadrado menos n, tamaño de muestra, por x barra o x media y todo ese valor elevado al cuadrado. Listo, yo lo intenté hacer así con esa fórmula tal cual, pero me dio un valor diferente. De pronto usted se puede parar en la fórmula, en el resultado, yo Con los comparo. paréntesis. Sí, yo creo que de pronto es eso. Entonces, para yo mirar, eso, gracias. Es mejor que le sobren los paréntesis y no que le falten.
Listo, si eran los paréntesis. Ah, muy bien. Sigan el consejo, es mejor que sobren y no que falten. Sobre todo si van a hacer multiplicaciones o divisiones sucesivas, o abajo el denominador tiene algo combinado, una suma, una resta. Utilice paréntesis. Ustedes se bajan acá, yo voy aquí puliendo otra cosita.
Profe, hola. Hola, ya, listo. Disculpa, es Sí. que a la compañera Laura Lopera se le fue la luz. Ay, qué pesar. Qué pecado, Pecado. profe, porfa, no le pongas falta. Bueno, Gracias, profe. ok. Hola, mi Turi. ¿Mm? ¿Cómo vamos?
Profe, buenas Listo. noches. Hola, ya están, listo. Profe, no era para decirte algo, para que no se lo vaya a olvidar que ya en 7 minutos para la grabación, para que para que la compañera la pueda Listo, subir, ya que ella tiene problemita en el micrófono. Gracias. listo, gracias a ti. Bueno, voy a suspender aquí la grabación.